hablando de las leyes de Mendel. Recordemos que Gregory Mendel es considerado el padre de la genética por los estudios que realizó en los cultivos de guisantes. Actualmente los cultivos de guisantes son las mismas arvejas. Todo empezó cuando él decidió observar diferentes tipos de cultivos y se dio cuenta que en algunos se generaban descendencias de color verde y en otros se generaban descendencias de color amarillo. Esto le indicaba a él que si no había un cruce diferente como tal de los mismos progenitores, se obtenían descendencias con sus mismas características. A esto él denominó más adelante dentro de sus leyes como la ley de la uniformidad o el principio de la uniformidad, en el cual indicaba que razas puras, es decir, cuando en un cultivo siempre se mantenía una característica por muchas descendencias, sus descendencias no iban a cambiar, iban a mantener esa característica de generación en generación. Por tanto, iban a ser tanto fenotípica como genotípicamente igual a sus progenitores. Después de eso, él se preguntó qué sucedería si tomaba como tal, más bien, descendencias de colores diferentes. En este caso, y para los guisantes, de color verde y de color amarillo. En un primer cruce que generó, se dio cuenta que podía obtener como tal descendencias en un 100% del mismo color de uno de los dos progenitores. Entonces, él pensó en ese momento que el color de uno de los progenitores estaba dominando al otro color. Pero aún así, continuó con su experimento y decidió tomar el resultado de ese primer cruce realizado y cruzar dos individuos de ese cruce. En ese momento, entonces, él obtuvo un resultado diferente. Se dio cuenta que la mayoría de los individuos tomaban el color de los progenitores, pero una porción pequeña como tal tenía una variación. ¿De dónde venía esta variación? Esta variación venía como tal del primer cruce que había realizado de híbridos. Es en este momento en el cual él indica que dentro de esos cruces puede tener descendencia pura, puede tener híbridos y puede tener descendencias puras pero de diferentes colores. Hasta aquí él todavía no había relacionado lo que son los términos que escuchamos actualmente de homocigotos, heterocigotos, dominantes, recesivos. Él hablaba siempre de descendencias puras y de híbridos. Entonces, Mendel dedujo que en un cruce en el cual se juntaban plantas híbridas, predominaba como tal uno de los colores en la mayor cantidad de individuos de la descendencia. A esto es lo que se denomina la segunda ley de Mendel, también llamada ley de la segregación o principio de la segregación, en el cual si cruzamos individuos obtenemos en la primera generación el mismo color que los progenitores, pero en la segunda generación obtenemos como tal en una mayor cantidad de individuos el mismo color de los progenitores, pero en una pequeña porción hay una variación. Esto es lo que actualmente nosotros denominamos como dominancia y recesividad, en la cual se indica que en la segunda F2 de un cruce de la ley de Mendel podemos obtener 3 individuos dominantes y un individuo recesivo, es decir, ese gen que venía guardado de la primera F1. Después de eso, Mendel siguió preguntándose qué pasaría si en vez de mirar una sola característica, empezaba a mirar dos características en los guisantes. Se dio cuenta que podía tomar en los guisantes la característica de color y textura. Entonces, encontró que en el primer cruce que realizó, se expresaba en la descendencia los genes o las características dominantes de uno de los padres. En el caso que tenemos acá es color verde y textura lisa, en relación con el otro guisante que tiene color amarillo
y textura rugosa. Le pareció muy curioso esto, entonces lo que hizo como tal fue generar un nuevo cruce. Y en ese nuevo cruce tomó las descendencias de la F1, las cruzó entre ellas y obtuvo como tal, con sorpresa, este resultado. Entonces ya tenía individuos que no solo eran totalmente dominantes, sino individuos que tenían características tanto de dominancia como de recesividad, o individuos que eran totalmente recesivos. Y palabras de él, tenía individuos puros, individuos híbridos, individuos totalmente puros. ¿Qué significaba esto? Entonces significaba que las características, a pesar de que hablaba de las dos al tiempo, que era textura y color, se expresaban en los individuos de forma independiente. Y que la manera en que se daba como tal a los individuos era algo al azar. Por eso, cuando nosotros realizamos un cuadro de Punnett, según el principio de la independencia de alelos o la ley número 3 de Mendel, encontramos que lo primero que hacemos es tomar las características de un solo individuo, denominar cómo está dada esa característica en palabras actuales de nosotros, si es homocigoto dominante, si es recesivo o si es heterocigoto. Y después, en ese solo individuo que tomamos, hacer como tal el cruce. ¿Cómo hacemos el cruce entre él mismo? Entonces acá vemos un ejemplo. Vemos este individuo en el cual su genotipo es heterocigoto totalmente para las dos características de color y textura. Tomamos su genotipo y lo cruzamos entre él mismo. Primero tomamos el primer alelo y lo cruzamos con el segundo alelo como tal, ¿listo? En este orden. Tomamos el primer alelo y lo seguimos cruzando con nuestro segundo paquete de alelo, así como lo observamos acá. Entonces es por eso que en nuestra parte superior colocamos el cruce realizado entre los mismos alelos de un individuo. Y en la parte lateral colocamos el cruce del otro individuo entre sus mismos alelos. Aquí lo podemos ver. Entonces tenemos A mayúscula, B mayúscula, A mayúscula, B minúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula, B minúscula. Y eso es lo que colocamos en la parte superior. De esto, entonces, ¿qué pudo observar él? Pudo observar que había una gran variabilidad cuando hablábamos de dos características a la par y que podíamos encontrar que se daban líneas totalmente puras, o lo que nosotros denominamos homocigotos dominantes, líneas híbridas, y que las características de esa hibridación como tal podía ser variable, podía ser textura como tal determinada de una forma, pero podía ser color también determinado de otra forma. ¿Qué lleva a esto? Lleva a pensar que cuando hacemos o aplicamos la tercera ley de Mendel, en ese cruce tan grande que vemos en el cuadro de Punnett, podemos encontrar que la mayoría de individuos van a ser dominantes, homocigotos, que los otros individuos como tal van a ser heterocigotos, que si otros individuos van a ser como tal homocigotos recesivos, y que una mínima cantidad van a ser individuos totalmente recesivos, como lo observamos aquí. Es decir, que la tercera ley de Mendel se plasma o indica que los distintos caracteres se heredan de forma independiente unos de otros, combinándose al azar en sus descendencias. Mendel, después de haber realizado todo ese estudio y de haber postulado sus leyes, hasta el momento no podía explicar cómo ocurría esto, ni tampoco podía explicar en qué momento ocurría o de qué manera podía ocurrir.
Entonces, más adelante fue que se empezaron a establecer cuadros de Punnett, donde hablamos de los alelos de los padres, tanto madre como padre, y empezamos a hablar también en otro tipo de palabras del genotipo como dominantes homocigotos, heterocigotos o recesivos homocigotos. Hoy en día sabemos cómo se transmiten esos caracteres y los relacionamos con el ADN y con los cromosomas. Recordemos que el ADN simplemente dentro de los cromosomas son una forma de organización de este. También conocemos que las leyes de Mendel no son totalmente certeras en los individuos, que hay algunas variaciones de ellas, como lo podemos ver acá, y que se dan en una porción muy pequeña de la población. Aún así, se reconoce que lo que hizo Mendel en su momento estableció las bases de la genética actual y llevó a que se siguiera estudiando dentro de este campo. Espero que les haya quedado claro, chicos, y que con esto entonces sigan amando la genética, que es un campo de estudio muy interesante.